Bienvenidos a Disrupt Everything, podcast series by Isra García. Reinvéntate a ti mismo y cambia lo que más te importa. Bienvenido o bienvenida a Disrupt Everything Web Series, entrevistas a personas disruptivas, transgresoras y que se reinventan a sí mismas una y otra vez. Y hoy tenemos a una de esas personas que lo llevan haciendo por lo menos desde 1989 o incluso todavía más, ¿verdad? Sí, por ahí va. Santi Millán. Santi, muchas gracias por estar aquí y un placer poder conversar contigo y extraer todo aquello que tienes, que es mucho más de lo que vemos, por lo que he podido leer y he podido estar siguiendo, además, todos estos años, ¿no? A mí me ganaste ya desde 7 vidas. Así que, bueno, han sido muchos años. Eso, sí. Santi, si no me equivoco, desde el día por delante en 1989 Sí. hasta el día de hoy, ¿me lo dices o me lo cantas, era? El último programa que hicimos, que se emitió, Me lo dices o me lo cantas, y ahora que ya grabamos Got Talent, la tercera edición. Vale, desde 1989, que puede decirse que era uno de tus primeros inicios. Sí, totalmente. Yo en el 89 empiezo con La Cubana a trabajar profesionalmente y al poco, o sea, estrenamos un espectáculo, nos fuimos a hacerlo a Madrid y Jordi Milán, que era el director de la compañía, con Pepe Navarro llegaron a un acuerdo de decir, ostras, promocionanos el espectáculo. Pues nosotros queríamos promoción y queríamos promoción sin tener que pagar. Entonces llegamos a un acuerdo de decir, nosotros os hacemos gags dentro del programa que él tenía, un matinal, y tú nos haces promoción del espectáculo, en un intercambio así. Y ahí empieza la cosa. Desde ahí hasta Got Talent de 2017, ¿qué sientes que es lo más crítico o lo más valioso que has aprendido en todos estos años? Hostia, la verdad es que se aprenden muchas cosas, porque son muchos años y son muchas experiencias, pero yo creo que al final los valores son universales, ¿no? Que es lo de siempre, constancia, sacrificio. Sin este tipo de cosas, y es que se pueden aplicar a prácticamente todo, ¿no? Y con el trabajo, y sobre todo con este tipo de trabajo, mucho, porque te dan muchas hostias, recibes muchas alegrías, y entonces gestionar esto hay veces que es complicado. Y yo tengo una máxima que es, ni eres tan bueno cuando te dicen que eres bueno, ni eres tan malo cuando te dicen que eres malo, ¿no? Siempre hay que intentar encontrar un punto de equilibrio ahí, pero hay veces que es complicado. Eso tiene que ver mucho con la filosofía estoica y con un poco la ecuanimidad, ¿no? De decir, un poco austero no quiere decir que no lo sienta, pero tampoco quiere decir que me sobreemociono. Efectivamente. Yo creo que es ser muy racional, que en eso yo la verdad es que lo tengo fácil porque lo soy. O sea, no tengo que hacer un ejercicio de racionalidad, pero es complicado, porque muchas veces cuando las cosas van muy bien, la gente tiene una tendencia como a subirte a los altares. Y después resulta que se olvidan de ti, tú estás en el altar diciendo, bueno, aquí. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Y lo que hacen es tirarte piedras, pero ya te digo, hay que encontrar el punto de equilibrio. Esa es una de las claves, y te iba a preguntar cuál era uno de tus mantras, pero ya me lo has dicho también, así que perfecto. Santi, a caballo entre el teatro, la radio, el cine, la televisión, supongo, mi pregunta es, ¿crees que cambia? Bueno, ¿o crees que cambia mucho de una industria a un área a otra? ¿Y qué es lo que sientes que te ha dado cada una a nivel personal o profesional? Vamos. Sí que cambia mucho la forma de trabajar, la forma de todo. Y por eso antes, ahora ya está más generalizado, pero antes estaban los actores de teatro, estaban los actores de televisión, los actores de cine, y eran como cajones estancos que el que hacía teatro muchas veces dice, no, es que el actor de teatro no vale para hacer cine, porque el estilo interpretativo es diferente y tal. Ahora ya, por suerte, todos hacemos un poco de todo y nos podemos ir moviendo por los diferentes ámbitos. Y sobre todo cambia la repercusión que tiene. Yo, por ejemplo, estuve haciendo teatro con una compañía, con La Cubana, estuve 10 años. Y era una compañía con mucho éxito y nos vio mucha gente. Pero para que te hagas una idea, nosotros estuvimos con un espectáculo de La Ciega de Amor
que hicimos 1000 representaciones, que eso en teatro es mucho. Mucho, 4 años de explotación, 4 años haciendo la función cada día. 4 años cada día. Sí, y nos vio 1 millón de espectadores en 4 años. En cambio, por ejemplo, nosotros hacíamos 7 vidas y 7 vidas en una noche nos veían 5 millones y pico de personas. En una noche, un capítulo. Entonces, claro, el impacto es... O sea, no tiene parangón, no tiene parangón. Entonces, claro, el trabajo puede ser el mismo, dijéramos tú incluso dedicas muchas más horas en el teatro, pero la repercusión que tiene no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, o sea, pues eso, te conoce todo Dios. Y además, no solo te vinculas mucho con el apartado más humorístico, más cómico, sino que entras... recuerdo cuando entras en Amor Idiota, que es como el primer papel más, digamos, dramático, ¿no? ¿Y qué supone para ti entrar? Porque al final te tienes, y esto es una de las cosas que me encanta, ¿no? Porque te has ido reinventando y adaptando, o sea, admirador de la planificación flexible en cada uno de los papeles que has ido desarrollando, porque han ido como mutando, ¿no? Sí. ¿Qué supone para ti en Amor Idiota el cambio que tienes que, supongo que los cambios que haces, y luego si eso te deja como algo residual que cambia cuando vuelves a tu segundo papel o al siguiente papel más de tu género, que es que va a ser que es verdad? Va a ser que nadie es perfecto. Va a ser que nadie es perfecto. Veo que has hecho los deberes. Sí. Veo que has hecho los deberes. Te lo has mirado todo. La verdad es que muchas veces es complicado, porque la gente, sobre todo la gente que nos dedicamos al humor o que entendemos el humor ya no solo como herramienta de trabajo, sino como herramienta para la vida, ¿no? Que yo creo que con sentido del humor todo funciona mucho mejor. Pero a mí me gusta el humor. Entonces está el tema de que la gente normalmente te llama para trabajar con cosas que ya te ha visto hacer, ¿vale? No arriesgan a lo mejor, ¿no? No, a ti si te conocen tu perfil, entonces cuando piensan en alguien con tu perfil, y eso quiere decir con lo que ya te han visto hacer, es muy difícil que alguien piense en ti para hacer algo que nunca has hecho. Y aquí pasa lo mismo. Es un gran reto, ¿eh? Sí, y cuando Ventura Pons me ofrece el papel, él me lo ofrece porque en ese momento yo soy muy popular, no porque él tenga garantías de que yo pueda hacerlo. Y sabe que mediáticamente le interesa que yo esté en el cartel de la película. Y a mí me interesa precisamente por eso, porque es una ruptura, ¿no? Y es la posibilidad de enseñar registros diferentes. Y eso está muy bien, porque a mí siempre una de las cosas que tiene este trabajo es el poder afrontar retos muy distintos y muy diferentes, y es un poco el aliciente, ¿no? Que nunca sabes lo que va a pasar y cómo te va a salir, porque ninguno tenemos la fórmula, ¿no? Siempre te enfrentas a un nuevo personaje un poco en bragas, ¿no? De decir, bueno, pues vamos para allá a ver qué va a pasar, y nunca sabes si va a ir bien o va a ir mal. Pero a mí me gusta ir cambiando de géneros, pero no siempre es fácil. No siempre es fácil, primero porque muchas veces estamos subordinados a que nos contraten. Claro. Y es lo que te digo, y los productores suelen, que yo también lo entiendo, suelen pensar en ti... Jugar seguro, ¿no? Claro, en cosas que ya te han visto hacer. Entonces dicen, hostia, necesitamos un tío, ahora ya no porque ya no doy de joven, pero necesitamos un tío joven así, rollo canalla, tal y cual, cachondo, pim, pam, pam... Willy Toledo, Santi Millán, o sea, estás ahí en un cajón y es difícil que piensen, ¿no? Necesitamos un padre de familia serio que tiene problemas con tal, no sé qué, no sé cuántos. Hostia, Santi Millán, no, pero Santi Millán es un tío que, claro, no te da de padre de familia. Pues error. Y la versatilidad, o sea, por un lado también ganas versatilidad o adaptabilidad, que también te hace mucho más propenso a desarrollar otros papeles y otros trabajos, ¿cierto? Totalmente. Yo creo que eso es lo bueno, ¿no? Además que un actor, uno de sus principales características o cualidades debe ser eso, la adaptabilidad y el poder mimetizarse con cualquiera en cualquier situación, ¿no? Y hablando perdona, y hablando de mimetización y de adaptabilidad, ¿cómo se reinventa Santi Millán año tras año, trabajo tras trabajo? Porque prácticamente, si analizamos toda tu carrera, ha sido una reinvención continua, y eso es una de las cosas que a mí personalmente más me fascinan sobre ti. Sí. Esa capacidad de reinvención,
de innovación puesta en tu persona, tanto personal como profesional, que luego... Sí, yo creo que lo de la reinvención, yo no sé los demás cómo funcionan, pero yo no ha sido nada planificado, ni nada programado, ni nada de decir, bueno, 5 años aquí, esto le voy a dar un giro. Muchas veces viene de la necesidad, viene de la oportunidad, viene de... Yo creo que lo más importante en este sentido es tener una mente abierta y sobre todo ganas de jugar y de jugártela, porque el reinventar normalmente implica adentrarte en terrenos desconocidos, ¿no? Donde tú no has jugado y dices, pues ¿por qué? Pues ¿por qué no? Vamos para allá, ¿no? Que muchas veces pues da pereza, miedo, claro, son cosas que no controlas y que a nivel profesional seguramente donde tú te sientes bien es en sitios donde ya tienes controlado, donde ya conoces a la gente, donde conoces los procesos, donde más o menos controlas los resultados y hacer este tipo de cambios muchas veces da miedo, ¿no? Da vértigo, saltar por primera vez cuando no sabes lo que hay abajo. Exactamente. Y sobre todo, saltar voluntariamente. Cuando tú estás bien aposentado, dices, hostia, pero aquí estoy de puta madre, pero venga, vamos a buscarnos las miserias. Pues cuesta todavía más. Y hay veces que cuando no te queda remedio, dices, hostia, estoy en el trampolín, hay una piscina de 10 metros, no sé si hay agua, pero hay fuego ahí, o sea que si no salto me quemo. Por detrás. Pues oye, pues vamos a ver si hay agua, y si hay agua bien, y si no, pues total, me van a morir igual, o sea que muertos por muertos. O sea que muchas veces sí que han venido, los cambios vienen por necesidad de planteárselo, y otras veces por curiosidad, por decir, hostia, pues... Voy a adentrarme. Sí, vamos a probar esto, porque también en la profesión de actor todos nos cansamos enseguida de las cosas, ¿no? Muchas veces ves gente que tiene una ficción que tiene éxito, que llevan 5 temporadas, que cualquiera lo desearía, y el actor está diciendo, hasta los cojones de hacer esto, yo quiero hacer cosas diferentes, ¿no? Porque hay como en el ADN, hay como esa necesidad de variar y de hacer cosas diferentes, ¿no? Por eso está esa contradicción, ¿no? De que todos queremos estabilidad profesional, pero cuando pillas un programa o una ficción que estás muchos años haciendo lo mismo, quieres salir. Estás ya diciendo, venga, esto que se acabe, vamos a hacer otra, sí. Entonces, dentro de esa capacidad de cambiar, de adaptarte, de arriesgar, ¿cuál crees tú, con toda esta perspectiva que tú tienes ya de la vida y de tu profesión, que ha sido la ventaja competitiva o diferencial de Santi Millán? Hostia, es complicado, es complicado. Y yo creo que el afrontar las cosas de una forma positiva e intentar extraer lo bueno siempre de todo, yo creo que es algo que ayuda mucho. Y sobre todo ayuda porque a la hora de trabajar con alguien siempre es mucho mejor que sea alguien que esté a favor de obra, que esté, decir, a la hora de sumar y no de restar, ¿no? Y yo siempre que he tenido esa actitud a la hora de trabajar, de decir, oye, venga, nos ponemos, nos arremangamos, ¿no? Y además que viene mucho de la cultura. Yo estuve en la compañía de la Cubana, como ya te había dicho, donde éramos cooperativa y donde todos hacíamos de todo. Cargábamos el camión, elaborábamos el vestuario, montábamos, desmontábamos, preparábamos los espectáculos, los guiones, todo. Entonces, mi forma de trabajar siempre ha sido como la de implicarme mucho en lo que hago, ¿no? de meterme hasta el cuello. Y yo creo que eso siempre ayuda, en todo. Santi, Titan Tropic, Titan Desert, Cape Epic, ¿entras en esto por casualidad? ¿Entras, si no me equivoco, por un desafío solidario? Sí, pero es muy... Te cambia... Es muy casual, ¿eh? Según he visto en documentales, y bueno, en vuestra propia productora, que ahora hablaremos de Zopa, cambia mucho en ti también, ¿no? Cómo piensas, cómo actúas a partir de ahí. Sí, y además es totalmente casual lo del deporte, porque ya te digo, yo acabo un programa que estábamos haciendo, un late night que estábamos haciendo en 4, que fue muy intenso, y nos cancelan el programa justo antes del verano. Y yo acabé muy agotado, sobre todo mentalmente. Y justo coincidió que nos íbamos de vacaciones, vamos a Menorca, y allí hay la ruta del Camí de Cavalls, que se llama, que es una antigua ruta que utilizaban para ir a caballo y que la han arreglado y se puede ir en BTT. Sí, me dice Joseph que Menorca y Mallorca para ir. Maravilla, maravilla.
Y con mi socio y amigo Carlos Ortez dijimos, hostia, pues ¿por qué no nos alquilamos unas bicicletas, tío? Y nos hacemos unas rutas y desconectamos, porque además él también estaba como productor en el programa y nos areamos un poco. Y así lo hicimos, hostia, y le pillamos el punto y nos gustó. Y a mí y a mi mujer para Reyes me regaló una bicicleta, quedé con Joseph Agram, y porque nos habíamos conocido, no éramos colegas, pero nos habíamos conocido y pensé, digo, hostia, pues si alguien me tiene que aconsejar sobre el tema es él. Y quedamos en un café del Paseo de Gracia y ahí estuve hablando con él y dije, hostia, tío, me ha molado esto de la bici tal y cual, y no sé, tío, digo, y hacer pruebas de estas de la Transpir y cosas de estas, y dice, hombre, igual espérate un poco, espérate un año o algo así, ¿no? Yo he estado muy encendido. Dice, pues si quieres quedamos un día para entrenar y tal. Digo, pues venga, guay. Vamos a hacerlo. Y quedamos un día para entrenar, que hostia, lástima no haber tenido fotos de ese día, porque realmente mi indumentaria era bastante triste y mi estado físico todavía más. Yo recuerdo subir la avenida del Tibidabo y él iba hablando conmigo, yo iba asfixiado y me digo, ¿cuántas pulsaciones vas? Y él iba a 114 pulsaciones y yo iba ya en umbral, ya pasadísimo, ya a 160 o algo así. Muy triste mi situación. Pero eso fue, pues mira, el aliciente de empezar y tal. Después otro colega me mandó un mail, hostia, me he apuntado a una carrera tal y cual, no hay huevos. Digo, venga, vamos para allí. Nos apuntamos, la hicimos, allí me conocí a Antonio Gasó, al CEO de GAES, que me dijo, hostia, pues nosotros patrocinamos la Titan Desert, ¿te apuntas? Dije, venga, vamos a ver. Es lo que decíamos, de la inconsciencia. La inconsciencia es una ventaja competitiva. Y de meterse en fregados sin pensar. Y entonces dije, venga, sí. Y ya miré un poquito de qué trataba la prueba y dije, pues igual hay que entrenar en serio aquí. Yo no vuelvo ni de vacaciones al desierto de Marruecos, tío. Pues a mí me gusta, tío, me gusta. Solo había montado un mes en bici de montaña y me fui con una fat bike de Joseph. Bueno, es que también tú eres un iluminado. Estuve hasta julio que no podía cerrar las manos, tío. No me extraña, Fue duro, fue muy duro. Sí, es que hay que entrenar. No, yo para esas cosas... No tenía cosas... mucha experiencia en bici de carretera sí, pero en bici de montaña... Es que cambia el panorama mucho. Cambia. Sí. Y yo me puse, pues desde noviembre hasta abril, que era la prueba, a entrenar y a entrenar y a entrenar, y la verdad es que me lo pasé muy bien. Y claro, y ahí es donde dices que esos valores que también te ha dado te los has extrapolado al trabajo y a tu propia vida, ¿no? Totalmente. Y claro, ahora viene lo interesante, porque dices, además de que te estás reinventando, tienes un trabajo bastante intenso, que viajas, bici, entonces, ¿qué son esos hábitos o cuáles esos hábitos que tienes día a día para poder llegar a todo? Porque, claro, además fundas o creas tu propia productora, que es ya como tu proyecto empresarial, ¿no? Sí. Además, productora, retos. ¿Cuáles son esos hábitos? ¿Cómo Santi Millán pilla el ritmo al día? Yo creo que lo más importante es rodearte de gente capaz. O sea, ser consciente de tus limitaciones, de donde no llegas tú, que en mi caso son muchas, y rodearme de gente muy potente. Yo tengo a mi mujer, que es maravilla a nivel de organización, o sea, es la bomba, no hay tía más organizada que ella. Hay veces que incluso demasiado, pero ya sabes que estas cosas, oye, no tienen punto medio. 0-100. No, sí. Y entonces ella me organiza muy bien la vida. Y después en la productora tengo a Carlos, que es mi socio, que él es el que lleva la productora y además lo hace de maravilla. Y yo, por suerte, me dejo llevar. Y me organizan bastante. También sabes delegar. Sí, hay que saber delegar, sobre todo ser consciente de tus limitaciones, ¿no? Porque hay muchas veces que dices, hostia, pues si no llegas, si no puedes, ¿para qué? ¿Para qué te metes? ¿Para hacerlo mal? Pues no, oye, hay una persona a tu lado que te puede echar una mano y que los dos juntos crecéis, ¿no? Yo en ese sentido soy muy poco de egos, no soy nada ego de decir yo. No, yo al contrario, o sea, el juntarnos, sumar, siempre es mucho mejor. El crear equipo es fantástico y yo tengo un equipo alrededor que es maravilla, porque si no sería un puto desastre. Es que al final, si no progresas, si no siempre estás en tu propio mundo, que está bien a veces, pero si quieres llegar a más... Sí, para crecer hay que saber rodearte de un buen equipo, sí. Y dentro de tus hábitos, ¿tienes, Santi Millán, algún ritual ultra secreto o hábitos diarios? Hay un hábito que es
que es un hábito que me gusta cumplir, que es el de la siesta. Caiga quien caiga. Espérate. Ah, no es la nevera. El de la siesta es caiga quien caiga. O sea, además, yo puedo dormir muy poco por la noche, dormir 4 horas, pero si me levanto sabiendo que voy a poder hacer la siesta, ya me levanto de buen humor. Es como que te cambia el chip. Si me levanto... La recompensa. Sí, es como el premio. Y entonces, a mí si no me tocas la siesta, todo lo demás me da igual. Es sagrado. Ya me puedes hacer lo que quieras, putearme en horarios, tal, lo que sea. Pero dices, mira, te voy a dejar un ratito para que tú te eches tu siesta. ¿Cuánto? 1 hora es lo suyo. 1 hora es lo suyo. Pero bueno, si es menos, tampoco pasa nada. Si es más, tranquilo. Sí, perfecto. Si es más, vale. Por arriba la horquilla puede ser muy amplia, por abajo ya me tocas los cojones. Menos de 1 hora es complicado. Pero ya te digo, y sobre todo, a mí lo que me funciona mucho es tenerlo todo organizado. Yo, pese al curro que tengo, me gustan mucho los rituales. Soy muy de rituales, muy de rutinas. Y entonces intento, dentro del caos vital que llevamos, montarme algunas rutinas porque eso, dijéramos, me estructura el día y me da como estabilidad, ¿no? Porque si no estás como siempre en un punto de que volando. No sabes qué vas a hacer. Claro, justo, mira, antes de que entraras por la puerta, me ha llamado Carlos, mi socio, me dice, oye, que me acaban de llamar de Telecinco para un programa tal y cual, que te lo mires en YouTube. Digo, ¿pero cuándo sería? Dice, bueno, es que quieren grabar la semana que viene. Claro, dices... Pero la semana que viene, si te la habías planificado, fuera. Pues a tomar por saco la semana que viene. Y al revés también pasa, que tú dices, bueno, la semana que viene tengo la grabación de tal, no sé qué, no sé cuánto, y te llaman, oye, que la grabación que no la podemos hacer porque resulta que donde íbamos a ir no se puede, que la cambiamos tal. Pues la semana de trabajo a tomar por saco y a volvértela a montar, y así vamos. Y cuando estás dentro de un rodaje, pues es día a día. Claro, mañana empezamos a las 7 de la mañana. Oye, que mira, que resulta que la secuencia de hoy no la hemos podido hacer, que mañana a las 7 no, que resulta que va a ser a las 12 y que no íbamos a hacer esta, vamos a hacer otra. O sea, que es un constante... Sí, tienes que estar bailando con el momento continuamente y necesitas como pequeños espacios. Espacios que te den un poquito de estabilidad. Sí. Y por eso el entreno en ese sentido va muy bien. Lo complicado es colocarlo en este puzzle. No lo tienes fijo, imagino, de todas las mañanas o todas las tardes. Yo intento que sean las mañanas. Intento que sea la primero, mañana, pero después sí, porque ¿sabes qué pasa? Que si lo vas dejando, al final el día se complica y no encuentras momento. Y no lo haces. Porque hay muchas mañanas que piensas, dices, bueno, te levantas y dices, ahora ponerme a entrenar, y mira, ¿sabes qué? A ver si por la tarde encuentro un huequecito, o si no, después ya por la noche me pongo tal y cual. Procrastinas. Y sabes mañana. Sabes que no va a ser así. O sea que por la mañana sácatelo de encima rápido y después ya... ¿Y los entrenamientos que realizas, qué duración tienen? O sea, ¿sueles entrenar 1 hora, 2 horas, bici? Depende. ¿Vas mezclando? Sí, depende. Yo lo que hago básicamente es bicicleta. Antes sí que corría y nadaba y demás, pero claro, la logística era mucho más complicada. Y al final me centré en la bicicleta, que era lo que se me daba mejor, que tampoco es decir mucho, pero era lo que se me daba mejor. Y entonces yo lo que hago mucho es rodillo. Tiro mucho de rodillo, precisamente por eso, porque concentras el trabajo, es efectivo, es aburrido, pero te da igual la climatología, sabes que te pones 1 horita o 1 hora y media. Y 1 hora de rodillo es más que 1 hora de Totalmente. 2 horas las veces que me he venido arriba y ya está. Y después también salir. Pero salir es lo que te digo, muchas veces... que sales, no sales, para arriba, para abajo. Claro, y mínimo tienes que estarte 2 horitas. Y que no nos gusta el frío. No nos gusta nada el frío. No somos nada de frío. Entonces, claro, cuando ya te levantas, lo ves todo nublado, ves esos árboles que se mueven, que dices... Como dices tú, vas al palco, ¿no? Al palco totalmente. Mira, yo estaba ahora en Francia y veía a la gente allí y pensaba, digo, ¿y esto con qué valor sale a entrenar esta gente, tío? Porque lo de allí sí que es frío, de verdad. Sí. Y ahí además llueve día sí, día no, digo... ¿No tienen elección? Son héroes. Bueno, o aquí en el País Vasco, los del País Vasco, que hay mucha afición al ciclismo. Sí, son héroes. Digo, es que sois unos valientes, pero vamos, así sale la gente tan curtida y que no les da miedo nada. Que se echan para adelante y se tiran para adelante lo que venga. Por eso te digo, porque estás curtido desde pequeño en una zona hostil, porque es lluvia, frío, viento... Y eso te hace un espartano puro. Vamos.
Totalmente. Los del Mediterráneo somos menos espartanos, somos un poquito más... Pero no vivimos mal tampoco, no nos podemos quejar. No, vivimos de coña. Pero lo que es el esfuerzo, ¿no? El sacrificio. El ser duros contra las inclemencias ya es más complicado. Absolutamente. Bueno, sí. Santi, después de todo lo que haces, una pregunta que siempre me he preguntado en estos últimos años es, y sobre todo cuanto más avanzas, porque todavía sigues haciendo más, es ¿qué te queda por hacer que no hayas hecho y que realmente dirías, esto lo quiero hacer? Aparte de vivir en el trópico. Yo creo que es eso, o sea, ahora ya mi mentalidad ya está pensando en la jubilación. Pero es una de las cosas jodidas de esto, o sea, el ir haciendo cosas, claro, es lo que hablábamos del reinventarte y sobre todo el reilusionarte, que yo creo que es lo más complicado, porque a medida que vas consiguiendo cosas y las vas haciendo y vas, dijéramos, tachando en la lista, decir, hostia, esto lo tengo hecho. O sea, hay veces que realmente cuesta ilusionarse. Y yo pienso que no hay nada peor en la vida que no tener ilusión por algo, porque eso te desmotiva. Te mata. Y te mata directamente. Ayer hablaba con Nacho Vidal en una entrevista y me decía, ahora mismo, en la propia entrevista, dice, no tengo ninguna motivación. Claro, eso es la muerte. Estoy perdido. Eso es la muerte. Eso es la muerte. Por eso, muchas veces, y sobre todo en los niños pequeños, es tan importante darles muchas herramientas, motivarlos mucho para que encuentren rápidamente lo que les gusta y la motivación y el camino, ¿no? Porque sea una motivación continua. Claro, porque ¿cuántos adolescentes hay de decir, es que yo no sé qué quiero hacer, no sé a qué quiero dedicarme, si es que me da igual? Y claro, eso entras en un punto que te da igual una cosa que otra y no hay nada mejor como saber el destino. Ajá. Después el camino puede tener muchos recovecos, te puedes desviar, te va a llevar pero si tienes claro que quieres ir para allí, toda tu energía va a estar enfocada en eso. Si no tienes claro para dónde vas a ir, entras en un punto de... no, puedes estar ahí y no saberlo, puedes ni siquiera llegar. Bueno, claro, puedes no llegar, pero que yo creo que es importante tener objetivos y tener ilusiones. Yo creo que es lo básico. Entonces, el próximo paso de Santi Millán es vivir en el trópico. Esa es mi ilusión. Y me has dicho algo que no tenía, pero me ha despertado, y es ¿cómo llevas esa filosofía de vida a tus hijos? Bueno, yo intento. Esto es un poco... Intento inculcar... Y más con la educación, perdona, que tenemos hoy en día. Sí. Yo intento, y mira que me han salido muy perros los dos. Sí, tío. Mira que yo veo otros niños que se lo curran y que si quieren algo luchan, tal y cual. Mis hijos dice, ostras, papá, me gustaría aquello. Bueno, pues es que esto tienes... Bueno, pues da igual. Dices, no. Y yo creo que lo más importante muchas veces, los niños y todos en general funcionamos mucho por mimetismo, por lo que... O sea, ¿lo que vemos? Sí. Que muchas veces, dentro y fuera, ¿verdad? Sí, que muchas veces nos empeñamos en el discurso, en decirle, es que tienes que hacer esto, tienes que leer, tienes que esforzarte, y después te ven a ti que no lo haces, entonces claro, ahí se produce como una disfunción. Lo de liderar con el ejemplo. Y yo creo que es básico, porque sin darte cuenta ellos copian funcionamientos tuyos. Y cuando me puse con lo de la bici y demás, pensé, digo... Yo en la vida le he inculcado a mi hijo ni que haga bicicleta ni nada. Y él poco a poco dice, el otro día me decía, papá, me tienes que montar mi bicicleta aquí en el rodillo, que quiero... Y yo no le he dicho nada de nada, pero él te ve hacer las cosas y pues eso, me ve los viajes y las pruebas, y yo creo que poco a poco va calando. Lo que pasa es que es muy poco a poco, ¿eh? Ahora tiene 11. El mayor tiene 11 y la niña tiene 9. Ya empieza a quedarse un poco sobre todo lo que sucede a su alrededor. Sí, yo creo que eso es importante, ¿no? Y ser coherente, que muchas veces es difícil ser coherente, pero hay que intentar ser coherente entre lo dicho y lo hecho. Y de todo lo que has hecho, ¿de qué es aquello de lo que más orgulloso te sientes, Santi? Todo lo que has hecho, vivido a día de hoy. Hostia, pues no lo sé. Yo creo que más que en cosas concretas es en la forma de hacerlas, ¿no? Yo siempre la coherencia, ¿no? Como decías. Sí, pero que ser coherente es complicado, ¿eh? Yo hay veces que no lo he sido, también hay que...
Hay veces que dices una cosa y después te ven haciendo otra y dices, pues si me estabas diciendo, y dices, mira, es que ahora mismo es que tampoco podía. Pero sí que he sido mucho de disfrutar de los viajes más que obsesionarme en el destino, ¿no? Y en este trabajo es muy importante porque este trabajo es muy loco. O sea, nunca tienes la garantía de lo que estás haciendo va a funcionar, ¿no? Hay otros trabajos que tú tienes claro que si sigues una metodología, el resultado va a ser óptimo. En este no. En este tú puedes decir, no, aquello que hicimos funcionó como un tiro. Vamos a intentar reproducirlo y te sale un churro. O a lo mejor no un churro, pero quiero decirte, a la gente no le gusta, que en definitiva es lo que manda, ¿no? O sea, el público es el que va a decidir si aquello vale o no vale, independientemente de la calidad del producto. Entonces, claro, siempre estamos en un punto de que no sabemos lo que va a pasar. Entonces dices, hostia, pues disfrutemos del momento que mientras estamos haciéndolo, que una vez esté entregado el paquete, aquí ya, sea lo que Dios quiera. Ya no está en nuestras manos lo que va a pasar, ¿no? Y entonces hay mucha gente que le pasa, ¿no? que sufre mucho los viajes y que lo único su única recompensa, la recompensa que esperan es que aquello funcione, que guste a la gente y que sea un éxito. Y te has perdido todo. Y claro, dices, hostia, pues has sufrido todo el proceso y al final aquello tampoco ha funcionado. Entonces, no me lo llevo. Claro, ¿qué sacas de positivo en esto? Todo es un sufrimiento, ¿no? Y hay muchos actores así, ¿no? Que los procesos creativos los viven desde la angustia y desde el sufrimiento, que son angustiosos, pero coño, intenta positivarlos, ¿no? Claro, porque al final lo que tú haces es creatividad. Sí, por eso, y te digo que los procesos creativos son jodidos porque siempre estás cuestionándotelo, siempre estás con esa inseguridad de decir, hostia, esto gustará, esto no gustará, tal y cual, y muchas veces hay que hacer un reset y decir, moverte por intuición, es decir, ¿a mí qué me apetece contar ahora? ¿Cómo me apetece contarlo? Pues venga, vamos a hacerlo. ¿Que después conecta con la gente? Bien. ¿Que no? Pues oye, era lo que me apetecía hacer, era lo que me apetecía contar, pues ya está. Entonces deduzco que eres más feeler que thinker. Soy muy thinker. Pero dejas el feeler a veces. Sí, pero hay veces que el pensar demasiado te bloquea, es lo que nos mata, pensar tanto y no actuar tanto a veces. Te bloquea y hostia, la intuición realmente está ahí para eso, para ayudarte en esos casos, ¿no? Muchas veces, yo te lo juro, soy muy de pensar las cosas y tal, y pros y contras, incluso de listas, de no sé qué, y hay veces que dices, a ver, olvídate de todo. ¿Esto te apetece? ¿Te da buen feeling? ¿Qué te produce eso? Dices, hostia, pues sí, pues de cabeza, tío, y olvídate. Sócrates le llamaba el daimón, que decía, no me incita a hacerlo, pero me dice lo que podría llegar a hacer. Entonces, guiándonos, como decía también Steven Spielberg, dice, si no me hubiera guiado por mi vocecita, no estaría aquí haciendo el cine. Que al final es la parte creativa. Totalmente. Y la otra es la parte que nos anula. Totalmente. Y sobre todo en la parte creativa tiene que haber una parte lúdica y de juego, ¿no? y dejarte jugar. Y la putada es que a medida que van pasando los años, que tienes más experiencia... cuesta más jugar, ¿no? Sí. Te da como un punto como más de responsabilidad, como más de presión, más de peso y es decir, pues olvídate de... El miedo al fracaso es más grande cuanto más éxito tienes. Exactamente, y hay muchas veces que hay que resetear eso, hay que olvidarse y hay que seguir jugando, porque después la gente también lo agradece. La gente, y yo creo que es importante inculcar y educar a la gente con más tolerancia al fracaso. Y de que cagarla tampoco pasa nada, porque además es lo que nos va a pasar más veces en la vida. Muchas. Entonces... Claro, la putada es que nos venden biografías como carreras de éxitos constantes que después, si tú la diseccionas, te das cuenta de que para los 4 éxitos había metido 28 fracasos. Amén. Dices, hostia, pues este tío pues también se había metido sus hostias buenas. Pero yo pensaba que el tío, o sea, todo lo que tocaba era oro. Pues no, para convertir oro ha tenido que hacer mucha mierda, pero mucha. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Y es lo que intento, pues eso, lo que hablábamos de los valores con mis hijos y la gente que... Enseñar a fracasar es un éxito. Exactamente, creo que tendría que ser lo básico en esta vida, porque muchas veces la gente
no hace cosas por miedo al fracaso. Y no hay nada peor, tío, no hay nada peor. Y sí, nos vamos a meter muchas hostias, pero si no intentas está claro que no... Estás acabado. Sí. ¿Qué libros? Porque hablas de fracaso, hablas de muchas cosas que realmente hoy son la orden del día, Sí. que no aplicamos. ¿Qué libros son los que más recomiendas, amigos? Hostia. No ya los que más lees, sino los que más recomiendas. Pues la verdad es que en ese sentido yo tengo una asignatura pendiente con la lectura. O sea, mira que me leo guiones y tal, y lo que es libros cada vez menos, tío. Y con la aparición de las pantallas, o sea, el momento que teníamos de lectura de decir, hostia, ahora me pillo... O sea, ahora lo que haces es sacar el móvil y mirar las mierdas y realmente es un enganche total. O sea, que lecturas... Estamos adictos. Pero hay un libro que no es para nada filosófico, que yo creo que entra más en lo que es el thinker que decías, ¿no? Que es como muy racional, que es el eneagrama. No sé si lo conoces. Sí, no lo he leído, pero lo conozco. Y además es una herramienta que va muy bien para los actores. El eneagrama te clasifica las personalidades en 8 y cada una tiene su número, ¿no? Y hostia, yo me lo leí y... ¿Cuadró? Pero de una forma, tío, pero acojonante, que me daba rabia y todo, porque realmente, claro, te hablan de tu personalidad, pero sacándote un poco la mierda, ¿no? Y decías, yo no quiero ser así, yo no quiero ser así, pero sí, tío. Pero es muy bueno conocerte, Sí. es muy bueno, porque sabes cuáles son tus debilidades, tus fortalezas y primero que ya empiezas a aceptarte, porque hay cosas que se pueden cambiar, hay otras cosas que no se pueden cambiar. Y lo bueno que tiene el libro es que después te pone, por ejemplo, el 8 evolucionado, ¿no? O sea, que hay una posible evolución. O sea, vas a estar en la misma mierda... Pero mierda avanzada. Exactamente, pero esa mierda la puedes moldear y dices, hostia, y de aspecto dices, hostia, pues una mierda, pero... Pinta bien. Pinta bien. Pinta bien. Pinta bien. Y es una herramienta que está muy Eneagrama, bien. Sí, el eneagrama, está muy bien. Santi, de todo lo que has hecho, como te he preguntado de aquello que más orgulloso te sientes, ¿cuál crees que ha sido uno de unos fallos, uno de tus mayores fallos o algo que dirías, hostia? Yo creo que muchas veces, justamente, yo me acuerdo cuando estaba en la cubana, ¿no? Que aquello era duro, era muy intenso. Y yo me acuerdo de una conversación que tuve con el director y me decía, dice, hostia, dice, eres bueno, tienes cualidades, tal y cual, pero te falta constancia. O sea, muchas veces ante la dificultad buscas el atajo o tiras la toalla. Y esa conversación me quedó, ¿no? Y sé que es algo que yo tengo y que voy luchando contra ello, ¿no? Y muchas veces cuando me doy cuenta, porque te das cuenta, dices, hostia, ¿esto por qué vas a dejar de hacerlo? ¿Porque realmente no merece la pena o porque realmente te está costando demasiado y hace que te cuestiones que merezca la pena y tal y cual? Y siempre estamos en esa lucha, ¿no? Pero bueno, esto te da una constancia totalmente, brutal, totalmente. Que es lo que tú decías de extrapolar los valores. Totalmente. Entonces, cuando yo lo que hago es eso, es planificar, porque cuando las cosas te cuestan, no hay que darte opción a poder decir que no. Entonces dices, bueno, pues tengo que hacer esto, esto y esto. Y lo tengo planificado y hay que hacerlo. Y entonces ya no te cuestionas el decir, bueno, pues ¿ahora qué hago? A ver qué me apetece. No, tienes ya el plan. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y has hablado de personas que te han ido también pues, marcando. Yo me preguntaba mientras hablaba contigo de quién serían esas personas que más te han influenciado, tanto personal como profesionalmente. Esa inspiración, ¿quién ha sido? Porque para muchos de nosotros que estamos viendo esto, tú has sido inspiración. Entonces, ¿quién ha sido inspiración para ti, Santi? Pues tú has sido y eres, que no te quiero ya... No, de jubilarme. No, sí, lo que quiero yo es jubilarme ya. Jubílame, por Dios, vámonos al trópico. Pues mira, yo creo que hay mucha gente que... Y además no hace falta más destacarías... No hace falta que sean muy importantes. Yo creo que mi mujer, o sea, mi mujer, es una persona que a mí me ha inspirado, me ha influenciado y que hace que sea mejor. Aunque hay que aguantarla también, pero tiene cosas positivas. Después, yo creo que yo estuve trabajando con Corbacho, José Corbacho, 10 años, y es un tío también que
que no da lecciones, pero que aprendes mucho con él. Con Andreu también. Andreu es un tío especial, pero es un tío muy generoso trabajando. Y entonces hacía que cualquier persona que esté a su lado trabajando brille, o sea, sea mejor. Y eso es una cualidad. Y eso es una cualidad impresionante en él. Y no es un liderazgo. Hay liderazgos autoritarios y hay liderazgos como más. De estar por casa. Sí, y lo suyo es un liderazgo natural que no es impuesto, o sea, es así. Y la verdad es que trabajar con él es una de las mejores cosas que me ha pasado. Después Joseph también, yo el hecho de conocerle y sobre todo pues su funcionamiento, hay cosas que comparto con él, hay otras que no, pero hay muchas cosas que comparto con él y que son muy inspiradoras. Y mucha gente. Mi madre, por ejemplo, que es una persona que la mayor de seis hermanos, que prácticamente no ha tenido infancia, ha sido madre desde que nació, ha sido madre y lo que ha luchado, lo que ha tenido que... No sé, son gente que realmente... Yo le hice un podcast a mis abuelos, ¿sí? A casi 90 años, no sabían que estaba grabándoles. Y salí diciendo, es que no hay nadie más grande que esta gente. No, es que son la bomba. Esa generación, tío, hostia, realmente, yo cuando mis hijos se quejan de cosas tal y cual, digo, hostia, es que no tenemos derecho, tío, no tenemos derecho a quejarnos, tío, sobre todo de donde venimos en 2 generaciones, tío. Nada, hasta fue ahí. O sea, mis padres, pues eso, inmigrantes a Suiza, volvieron aquí, mi padre... internado, hijo único internado, su padre murió en la guerra. Sus abuelos, guerra civil. Claro, o sea, se han tenido estos sí que se han tenido que inventar y que tirar y que luchar, y además con 3 hijos, tío, en unas condiciones... Esforzarse a unos niveles que nunca nosotros llegaremos a ejercitar. Vamos. Ni de lejos. Ni de lejos. Y después que te miras y dices, hostia, los hijos tampoco hemos salido tan mal. No, de momento no vamos mal, ¿no? que algo bien habrán hecho. Y cuando piensas en la palabra éxito, Santi, ¿quién es la primera persona que te viene a la cabeza? Pues no me vienen personas. No, ¿O qué cosa te me viene viene a la cabeza? más como decir, el lograr aquello que quieres hacer. El éxito es conseguir lo que te propongas, ¿no? Y no hace falta que sean grandes cosas, Yo creo que el éxito muchas veces se asocia con fama, popularidad, dinero, y no tiene por qué. Hay gente que sí, que dice, hostia, mi máxima es tener un supercoche, una supercasa y un super pibón al lado y todo lo demás me da igual. Pues bueno, sí. El éxito para ti será ese. Yo no lo comparto. ¿Cuál es entonces tu definición? Hostia, estar, sobre todo... Yo creo que el hecho de levantarte por la mañana con ilusión, eso es un gran éxito. Eso de levantarte y decir, hostia, qué guapo, qué guay lo que me espera. Eso es lo máximo, tío. Eso es lo máximo. Yo creo que es a lo máximo que se puede aspirar. Independientemente de lo que sea, ya sea hostia, qué guapo que hoy me voy a montar un mueble del IKEA. Porque me ha pasado, tío. O sea, me he levantado y decir... ahora sí que tienes todo... O sea, ahora ya... O sea, me has matado, Santi. A mí me ha pasado, tío. O sea, yo me he levantado y decir, hostia, tengo que montar el armario ese, qué guay, tío. Joder, soy muy friki. Qué bueno, tío. Soy muy friki. Pero muchas veces dices, hostia, el curro ese que tienes que hacer, hostia, qué guay. O te levantas y dices, hostia, hoy la etapa que hay de tal me mola mogollón. No hay nada mejor, tío. Porque cuando te levantas al revés, cuando te levantas diciendo aquello, diciendo, qué pereza me da lo que me toca hacer hoy. Ya vas perdiendo 3-0. Ya es una mierda. Entonces hay que conseguir eso. Esa motivación es lo que hablábamos antes, ¿no? Esa ilusión. Y Santi, para terminar, porque ya estoy alargando, porque tenía 3 preguntas, pero me vas hablando, me salen las 3. Vas liando. ¿Y qué le dirías a la gente que te está viendo, que no arriesga, la gente que no cambia, que no se mueve, la gente que básicamente se lamenta por estar donde está, o la gente que a lo mejor quiere pero no puede? ¿Cuál sería tu mensaje para todos ellos? Bueno, yo creo que muchas veces es lo que hablábamos antes, que
tenemos un punto de conservación de decir, hostia, bueno, estamos mal, pero vete tú a saber si podemos estar peor. Y yo creo que, al contrario, si estás mal, hay que hacer algo para cambiar eso. Hay que moverte. Hay que moverse, ¿no? Y yo entiendo que muchas veces da pereza, da miedo, pero sobre todo cuando estás jodido, hay que cambiar cosas, tío. Si lo que tienes no te gusta, si sigues haciendo lo mismo, va a ser igual o peor, porque eso se va a ir. Entonces hay que hacer, aunque sean pequeños cambios, hay que hacer cambios. Y sobre todo, no tener miedo a cagarla. No pasa nada, tío. No pasa nada, la cagas y lo bueno que tenemos es que tenemos una capacidad de supervivencia cojonante, tío. Mayor adaptabilidad del ser vivo que existe en el planeta. Pero es la bomba, tío. Los microbios y esa gente, pero bueno. Sí, los microbios también son muy hijos de puta, pero nosotros, cuidado, ¿eh? Nosotros, cuidado, que tenemos una capacidad de... O sea, tú, si te fijas en el planeta, ¿qué especie puede vivir en todas las latitudes? Hay muy pocas, tío. Sí. Hay muy pocas que tengan esa capacidad de adaptación de decir, hostia, ¿vivir en el desierto o vivir en el Ártico? Muy pocos, tío. Tú coges bichos que viven en el desierto, te los llevas al Ártico y van a durar poco. Y a los del Ártico te los llevas al desierto y van a estar jodidos. Y nosotros, tío, nos las ingeniamos tal y tenemos una capacidad de adaptación acojonante. Y entonces hay que confiar un poquito más en nosotros mismos y que venimos de eso, de buscarnos la vida. O sea, que en nuestro ADN está. Simplemente hay que moverse, hay que sacudirse un poco y sobre todo no tener miedo, tío. Yo creo que el miedo es lo peor. Muévete, cambia y cágala, ¿no? Sí, oye, no pues ya está, pues la cagas, pues mira, mala suerte, otra cosa. Porque hay mucha gente que dice, hostia, claro, pero yo es que los recursos que tengo, tal, el cagarla implica... cierto, es cierto, pero está claro que la vas a cagar igual. Que si no haces nada al respecto, la vas a cagar igual. Santi, gracias, tío. Nada, hombre. Muchas gracias. Faltaría más. Santi Millán, un disruptor, un transgresor, un tío que se mueve y que... Un tío mayor ya. Un tío mayor que va a vivir en el trópico dentro de poco. En nada me veis allí. Disrupt Everything, soy Isra García y... una cosa. No hace falta que pongas el +1 ni que seas un suscriptor más. Lo importante es que si realmente algo de lo que ha dicho Santi te ha inspirado, te ha llamado la atención, que lo pongas en práctica. Con eso ya nos estarás pagando más que suscribirte, porque a veces te suscribes y eres un número más y, como decía Santi, no te mueves del sitio. Y lo que queremos es que te muevas y la cagues. Esto ha sido Disrupt Everything by Isra García. Encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti.